Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las funciones básicas, unas de las funciones más básicas de Microsoft Excel, que son promedio, sí, max, min, moda, contar, y existe otra que se llama sumar, sí. Dentro de las funciones básicas de Excel podemos crear la función promedio. La función promedio lo que hace es que, como su nombre lo dice, suma las cantidades y las divide entre el total de las mismas para calcular el promedio. Recuerden que todas las funciones o fórmulas en Excel comienzan con el símbolo de igual, y cuando escribimos la función, Excel nos da una cierta guía de las funciones que están dentro del programa con ese nombre. Voy a darle doble clic aquí en promedio y voy a seleccionar las celdas o el rango de celdas en el que quiero que genere el promedio. En este caso, para el alumno López Blanca, las del primer trimestre, segundo y tercer trimestre, y cierro mi fórmula con el igual y automáticamente Excel me calcula el promedio de estas tres y pues lo divide. Si quisiera copiar la fórmula hacia las demás celdas, le doy clic donde está mi fórmula. Si se fijan, aquí viene la fórmula, aquí está la celda, es la E7, y en la esquina inferior me pone un pequeño cuadradito, y si acerco el puntero del ratón ahí, me convierte a una especie de cruz negra, con lo cual voy a copiar el formato. Le doy clic y lo deslizo hacia abajo, y lo que hace es que no me copia el valor, sino me copia la función, pero obviamente reemplazando las celdas por los rangos del renglón que tenga seleccionados. Aquí es el renglón B7 hasta D7, pero en la siguiente es el renglón B8, porque estoy en el renglón 8 hasta B8. Así puedo copiar fórmulas o crear rangos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cuenta de números, lo único que tengo que hacer es poner 3 números consecutivos, seleccionarlos y acercarme a esa esquinita donde se convierte el cursor, y si lo muevo, Excel automáticamente detecta que es una cuenta y él la continúa. Pueden hacer todo tipo de cuentas, miren, 2, 4, 6, luego las selecciono yo y las muevo hacia abajo, y como Excel detectó que eran de 2 en 2, pues hace la cuenta de 2 en 2. Así es como pueden crear cuentas rápidas. También pueden repetir el mismo número. Si solamente dejo un número y le doy hacia abajo, Excel repite ese número. Bueno, este mismo proceso también aplica con las fórmulas. La fórmula de promedio es así de sencilla para utilizar. Ahora fíjense, tengo la columna de estado y aquí dice: completa los espacios o en blanco utilizando las funciones apropiadas. La columna de estado se debe tomar en cuenta si el promedio, o sea, si la columna de promedio es mayor o igual a 5. Si ese es el caso, el alumno estará aprobado. En caso contrario, el alumno estará reprobado. Eso se llama toma de decisiones. En base a una comparación vamos a tomar una decisión. Para eso utilizamos la función sí. La función sí nos sirve para tomar decisiones. Y tenemos diferentes tipos de funciones sí. Pero en esta ocasión vamos a utilizar la función básica. Le damos doble clic y fíjense, aquí Excel me pone un recuadro donde me da una ayuda de cómo trabaja esa función. Aquí me dice prueba lógica. La prueba lógica es lo que voy a comparar. Así que le voy a poner la columna de promedio, porque me dice que tengo que comparar el promedio, que para este caso es la E7, y me dice que tiene que ser mayor o igual a 5. Entonces ya lo pongo aquí, mayor o igual que 5. Esa sería mi prueba lógica. Después, para pasar al siguiente parámetro de la función, depende mucho. Si estamos en Excel Latinoamérica, con una coma brinca de función, y si están utilizando Excel del español de España, entonces tienen que poner un punto y coma. Depende del idioma que usted esté trabajando, le va a poner con coma o con punto y coma. En el caso de mi versión, con punto y coma. Me dice, si esa condición se cumple, que sea un valor verdadero. Entonces, el valor verdadero que dijimos que tenía que decir que el alumno estará aprobado. Así que lo pongo entre comillas porque es un texto. Pongo aquí comilla y le pongo aprobado. Quiero que despliegue ese texto. Le voy a poner otro punto y coma y ahora me va a pedir el valor de falso.
En el caso del valor de falso, yo quiero decir que estará reprobado. Así que pongo reprobado. Y cierro mi fórmula y mi función. En este caso, 3.5 es menor que 5, por lo tanto me marca reprobado. Y aquí está la función que creé. Igual que en la otra, puedo traerla de la esquina y que la función automáticamente se repliegue o se repita con los valores del renglón correspondiente. Por ejemplo, aquí el 7.3 es mayor que 5, por lo tanto la función resuelve, que va a poner la parte verdadera, que es aprobado, aquí la estamos viendo arriba, y así nos la vamos llevando con cada uno. En caso de que el valor cambiara, la fórmula se actualiza. Miren, voy a poner aquí, en vez de que diga promedio, le voy a poner un 5. Como 5 es mayor, está aprobado. Le voy a poner un 4.3, reprobado. ¿Se fijan? Voy a regresar los valores a como estaban. Ahí está. La función sí lo que hace es que compara una secuencia lógica o una prueba lógica, que es una celda contra algún valor, y si es verdadero te pone un resultado y si es falso te pone el otro resultado. Las siguientes tres funciones son muy utilizadas en estadística: max, min y moda. Los tres lo que hacen es que encuentran de una serie de valores cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor más repetido. En este caso voy a buscar la nota máxima de todos los trimestres. Así que fíjense bien, empiezo con la función max y me pone dos, max y max a. En este caso voy a utilizar max. ¿Y qué es lo primero que me pide? Un número o un rango, así que voy a seleccionar todas las notas porque me interesa ver cuál es la nota mayor. Termino mi función y me dice que el valor más grande que existe en este rango es 10, que si se fijan aquí está. No hay otro número mayor que ese. Excel encontró de todas las celdas cuál es el valor max. Es exactamente lo mismo para la función min, pero la diferencia es que en vez de buscar el valor más grande, les va a buscar el valor más pequeño. En este caso es 0.5 que está aquí, no hay otro más pequeño, así que es el que está desplegando. Como son funciones, si yo modifico estos datos, por supuesto que aquí se modificarían también los datos. La más repetida pues es moda, así que le selecciono moda. Si se fijan, aquí hay moda 1 y moda varios, y tengo una función de moda que dice que ya es antigua. Eso es porque hay versiones de Excel más antiguas que utilizaban otra función de moda, y hay funciones de Excel nuevas que utilizan una versión de moda más nueva. En este caso voy a seleccionar la antigua, que es compatible con todas las versiones de Office, y dice que la nota más repetida es 6. Aquí tenemos que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por lo tanto, esa es la moda o la más repetida. Cantidad total de alumnos, pues bueno, es contarlos, y para esta función nos sirve contar. Contar es lo que hace, simplemente cuenta los registros que nosotros seleccionemos. Escribimos contar, no contar sí, ni contar conjunto, ni nada de eso. Contar así tal cual, y entonces seleccionamos los renglones que queremos que cuente para ver el total de los renglones. Aquí está, 10. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que va desde el 6 hasta el 16, y aquí está. Ahora voy a utilizar el total de aprobados y el total de reprobados. Eso sí es con la función contar, pero le añadimos la cláusula sí, que ya habíamos trabajado antes, que hacía una comparación lógica. Es como si uniéramos las dos funciones en una. Fíjense bien, le voy a poner aquí contar sí. En esta ocasión voy a seleccionar la contar sí y me pide el rango y el criterio. Voy a contar del promedio porque el que voy a revisar es que esté aprobado, y el rango sería la columna de promedio, y luego me pide el criterio. Acuérdense que con punto y coma o con coma, dependiendo de la versión de Excel que manejen, brincan al siguiente parámetro. Y aquí el criterio vendría siendo el mismo, que sea mayor o igual a 5. En algunas versiones, si ustedes lo dejan así, les marca este error, porque dice que hay un problema en la fórmula.
En ese caso tendríamos que poner la comparación entre comillas. En algunas otras versiones más antiguas de Excel no es necesario que pongan las comillas, pero si le salta el error, entonces hay que ponerlas. Nos dice que aprobados son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, la fórmula está trabajando correctamente. Puedo hacer lo mismo, miren, contar sí, y lo único que tengo que hacer es cambiar la prueba lógica. Selecciono el mismo rango, pongo el punto y coma o la coma, dependiendo de la versión de Office, para que brinque al siguiente parámetro, y en esta ocasión simplemente voy a poner que sea menor que 5. Con eso es más que suficiente. Vuelvo a repetir, si les da este error cuando están haciendo la prueba lógica, lo único que tienen que hacer es poner comillas en la comparación. Si en su versión de Excel no les da el error, lo pueden dejar así tal cual. 2, obviamente si hay 8 aprobados, por supuesto que habrá 2 reprobados. Aquí está uno y aquí está el otro. ¿Por qué simplemente no puse el 2 si yo ya sabía que había 8 aprobados y que por consecuente había 2 reprobados? Bueno, ¿qué pasa si yo vengo y corrijo las calificaciones de mis alumnos? Le pongo 1.5 y aquí en vez de que se haya sacado un 9, le pongo un 3. Automáticamente él ya no estaría aprobado y entonces la fórmula automáticamente volvería a contar. Y eso me puede también variar para el máximo y el mínimo. Miren, por ejemplo, aquí en vez de 9 le voy a poner 0.3, que supongo yo que es el valor menor, es incluso menor que 0.5, que era el que nos había dado anteriormente y ahora se reemplaza con el nuevo valor mínimo. Este tipo de automatización de funciones nos sirve para crear dashboards, así se les llama, o pantallas, donde nosotros alimentemos los datos primarios y ellos se encarguen de producir nuestros resultados de manera automática. En este caso son funciones básicas, son de las primeras funciones de Excel, pero es con lo que vamos a empezar. Bueno,